Hola, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros estos estudios bíblicos. Soy su hermano Juan Carlos Soto, esto es Hablemos de la Biblia. Seguramente usted tiene el beneficio, la honra de tener hijos. Gracias a Dios, el Señor me ha dado 3. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad tremenda en instruirlos. Y la Biblia habla sobre eso en Proverbios capítulo 22, verso 6. Y esto es más que para los hijos, es para nosotros como padres. Dice así Proverbios 22, 6. Dice en el nombre de Jesús: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es el pasaje. Hemos hecho pequeñísima atisbo de estudios sobre esto, porque hemos escuchado algunos conceptos que pensamos que no están totalmente acorde al espíritu en el cual fue escrito este versículo. Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que la primera pregunta que salta a la palestra en este texto es: ¿de qué camino está hablando? La pregunta más fácil, ¿cierto? ¿De qué camino está hablando? ¿Será el camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? De ser así, se dejaría por sentado que todo padre debería estar preparado por obligación para instruir a los hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, lo cual obviamente no es así. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. El supuesto problema se resuelve en darse cuenta que esa interpretación está errada, lo cual veremos paso a paso. ¿Qué significa instruir? Esta palabra significa enseñar, adoctrinar o informar a una persona sistemáticamente y constantemente. Por eso, toda la vida del niño, ¿cierto? En todo su tiempo, tendríamos que enseñar, adoctrinar, informar en forma, ¿cierto?, constante y sistemáticamente. ¿Qué significa camino? Esta palabra significa, y de hecho es la clave para este estudio, la palabra camino significa conducta. Podría decirse que la conducta es el conjunto de comportamientos observables en una persona, que se divide en 3 áreas. Primero, la mente, que incluye actividades como pensar y soñar. Cuerpo, comer y hablar. También con el mundo externo, concurrir a una cita, hablar con amigos. Entonces, la palabra camino significa conducta. La palabra conducta se divide en 3, en la mente, en el cuerpo y las situaciones externas. En conclusión, aunque parezca largo, leeremos este pasaje en forma parafraseada. Proverbios 22:6. Enseña y adoctrina a tu hijo constantemente en todo el desarrollo de su conducta. Esto es, en todo lo relacionado en su mundo interno y externo, para que cuando ya esté viejo, esta conducta siga firme a pesar de los años que hayan pasado. Así podríamos leer en forma parafraseada eso de: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra cosa que es importante entender en la enseñanza para instruir a los hijos son los dones naturales, o los llamados talentos, que Dios le dio cuando nació para trabajar, vivir y comer con ellos. Es decir, estos dones fueron dados para provecho personal, de los cuales también deben ser instruidos
para desarrollarlos. Luego, cuando acepte la salvación de Jesús en su vida, tendrá otros dones sobrenaturales, los cuales deben ser también instruidos para provecho de la iglesia. Dones naturales, los talentos, que nacen con él para provecho personal. Dones sobrenaturales, que nacen cuando nace en Jesucristo y son de provecho para la iglesia. Pero, ¿dónde aparece la palabra de Dios en todo esto? Aparecen en todos los procesos de la instrucción. Quizás el problema mayor de todo esto es lo que sigue del relato: en su camino. Y la pregunta salta a la vista: ¿a qué camino se refiere? Para aclarar esto debemos entender qué significa camino. Esta palabra tiene una sola interpretación, que es la de conducta, como en muchos otros ejemplos bíblicos que tendríamos en 2 de Crónicas 7:14. Dice, capaz que usted se lo sepa ya de memoria, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice entonces: se convirtieren de sus malas conductas, malos caminos. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces sería: el hombre planea su conducta, su quehacer, su acción, su accionar. Proverbios 28:10. El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá, pero los íntegros heredarán el bien. Es decir, a los rectos por la mala conducta. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. El error de su conducta. Proverbios 22:6. El que leímos hace poco: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se refiere al camino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino la conducta que debe tener el niño en el futuro, independiente que esa conducta sea a través de la palabra de Dios. Esto nos abre una puerta bastante grande del conocimiento que tenemos que tener con nuestros hijos, y el conocimiento de los dones que Dios puso en ellos para poder proyectarlos en el futuro y poder orientarlos en sus trabajos conforme a las capacidades que el Señor puso en sus vidas, y sobre todo de los dones sobrenaturales que Dios haya puesto al recibir el Espíritu Santo, al creer en Jesús. Es aquí cuando la palabra de Dios se toma fundamentalmente en el desarrollo de su futuro ministerio. Y por último, el Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mí camino. Luz para conducirme, es decir, camino igual conducta. Este salmo aclara más aún el concepto de conducta, lo que nos ayuda a afianzar nuestra posición. Parafraseamos este versículo, el Salmo 119:5. 105. Dice: instrumento válido es la palabra de Dios en los propósitos del hombre, la cual da claridad para recibir lo bueno y lo malo, y así tomar una conducta acorde a su voluntad y el carácter de Cristo. Incluso me parece curioso tal deformación de la interpretación bíblica si el versículo dice su camino, el camino del niño. Dice: instruye al niño en su camino, dando en forma inequívoca que es el camino del niño o la conducta del niño, y no otro camino como si fuera el camino de la fe. Por lo visto sonará muy bonito, pero que el camino es del camino del Evangelio,
pero es un error de interpretación teológica, el que es demasiado común en nuestras iglesias. En todo caso, el conocimiento del Señor debe estar desde la niñez, para cuando acepte ese sacrificio hecho por Él en la cruz, sepa de qué se trata. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleve a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tenemos nosotros una responsabilidad con nuestros hijos para con Dios. Él nos dio a nuestros hijos. Ellos son las saetas del valiente, ¿cierto?, que se proyectan a futuro. Que el Señor nos ayude para que nuestros hijos sean proyectados conforme al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que su conducta sea conforme a la voluntad de Dios. Muchísimas gracias por darse el tiempo de escuchar este mini estudio, y si lo desea, no se olvide, escriba a juancarlossoto7@gmail.com, o los puede ver perfectamente en Apología Bíblica en Facebook. Directamente estamos acá en radiobendición.cl. Comuníquese con nosotros si lo desea al 2-888-1505. Muchísimas gracias. Converse estos versículos con su pastor, con sus diáconos, sus maestros. Esta no es la panacea, no es lo último en revelación, pero sí sirva para la conversación y para crecer juntos en armonía. Buenas tardes y que el Señor les bendiga.